La cultura es buena no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de particulares, cuando no les toca ni la propiedad ni la economía. Entonces todo el mundo está seguro de que Machu Picchu es un tesoro, de que Chan Chan es una maravilla, de que la riqueza de los textiles, la riqueza del patrimonio en los templos, la potencia cultural de este Perú. Pero cuando la preservación, la defensa de ese patrimonio toca al particular, ¿no? Se envuelve como una concha, como un caracol. Eso es lo que tenemos que romper. O sea, tenemos dos, yo diría, dos grandes proyectos culturales. El proyecto del Estado educador, que lo que pretende básicamente es remodelar, ¿no es cierto?, al roto, sea externo o dentro de uno, en función de una cultura ilustrada y una disciplina dentro de lo que es la disciplina laboral moderna y del ahorro, ¿no es cierto?, y la contención o la autocontención. Y por otro lado, este imaginario que reflexiona sobre Chile, sobre todo a partir de la historia de Chile, ¿no es cierto?, donde el protagonismo de esa historia es el de las élites dirigentes y donde el roto no está, básicamente no está. Yo creo que allí lo que necesitamos es alejarnos de este modelo, que es sobre todo americano, hay que decirlo, y que mucha gente cree que es de la izquierda, al revés, que es este igualitarismo cultural. Es decir, al perderse las jerarquías en el tema del arte y de la cultura, se ha perdido precisamente esa capacidad de apreciar lo que es distinto realmente, lo que es diferente. Porque se trata de uniformar con imágenes. Si tiene el mismo valor el rebozo Mazahua, más hermoso que se haya construido con las obras de Silvestre Revueltas, pues entonces estamos fritos, ¿no? Porque pues sí, el rebozo está muy bien y qué padre, pero la obra de Revueltas es eterna absolutamente, ¿no? Y entonces creo que en esta, que insisto, es muy americano, es la idea de la democratización, este igualitarismo de que todas las culturas y todas las expresiones culturales tienen el mismo valor y vale lo mismo Mozart que YouTube. Bueno, eso está por discutirse, ¿no? Eso está por verse. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que volver a entender y a enseñar que sí, que está muy bien todo el arte y la cultura, pero que hay una parte que efectivamente es temporal, es moda, es costumbre, es tradición, pero hay otra parte que es inmanente, que es trascendente históricamente, que nos acompañará seguramente a la humanidad durante mucho tiempo, más allá del espacio y la circunstancia. Y en esa jerarquización, que yo creo que solo da el tiempo, hay que enseñarla, ¿no? Yo creo que ha sido una política cultural no explícita que se puede leer a través de la toma de decisiones de todos los últimos gobernantes que ha tenido el Perú con respecto a cultura. Y esa ha sido básicamente la priorización del patrimonio cultural arqueológico como lo más importante que tiene el país para rescatar y para valorar. Prácticamente los recursos y los esfuerzos se han ido íntegramente para ahí. Entonces, toda la parte más de cultura contemporánea, moderna, en el que la gente joven está creando, en que la gente joven está transgrediendo las propias normas de la sociedad, proponiendo cosas nuevas, ya sea en industrias culturales, especialmente en industrias culturales, cine, radio, televisión, graffiti, arte en las calles, todo lo que tiene que ver con la interacción de la gente de cultura viva, de cultura contemporánea, es algo que el Estado ha dejado de lado. En los últimos 40 años la política cultural se ha asegurado en cierta forma de que eso no desarrolle, ¿no? De que esto se mantenga en los cajones donde ha estado guardado en los últimos años. Sin embargo, el patrimonio siempre es el tema que está siendo priorizado. Existe una política cultural, pero es una política cultural sesgada, es una política cultural no discutida, no consensuada, decidida inclusive en las oficinas de los encargados de cultura, de las políticas de cultura, cuando va una señora a pedirle apoyo para un evento
o otro evento de un tema distinto, en ese momento se están decidiendo las políticas culturales del país, ¿no? Entonces no hay una línea, no hay una discusión de base, no hay espacios públicos para discutir, no hay participación ciudadana en la construcción de estas políticas, pero hay en todo caso una política que viene establecida desde arriba y que de alguna forma impregna a todo el sector cultural. Y aunque uno no lo crea, la actividad dinámica y proactiva y creadora ha venido de la empresa privada. Y muchas veces de un espacio como el mismo Centro Cultural de España o de Alianza Francesa o de Estados Unidos, ¿no? De ahí ha venido el dinamismo en los espacios culturales, el financiamiento de la cultura. Y por el lado del Estado hemos estado, digamos, siempre hemos estado, estamos aletargados en muchos sentidos en cuanto a esta política cultural. Apoyo económico por parte de la empresa privada, ya que no existe por parte del gobierno, pero el apoyo económico de la empresa privada solo viene hacia lo que va a vender la imagen de la empresa y nada más. Es decir, lo realmente masivo, y lo masivo en este país por lo general no está vinculado a propuestas de arte crítico, o producción cultural que esté al servicio del rescate de lo tradicional o simplemente de proponer innovaciones, ¿no? O sea, ni siquiera creo que representen los intereses de la élite, creo que no tienen idea de lo que están haciendo porque no les importa nada. O sea, para ellos los ministerios de cultura, incluso de educación diría yo, son los ministerios que son como para premiar militancia, meten ahí a los tipos más patéticos que no tienen ninguna capacitación profesional porque realmente no consideran que ese sea un ministerio importante. Quizá a largo plazo la política cultural oficial acaba identificando los valores de las élites, porque las élites son tan abyectas que se adaptan a la política oficial. O sea, lo que quiero decir es que las élites no tienen ellas valores, sino que son, en última instancia, tan permeables y definibles por esa construcción institucional que a lo mejor acaban representando esos valores. No son realmente ejecutores culturales sustanciales que estén defendiendo algo más allá de cierta valoración de sus intereses específicos. Mira, nosotros tenemos política cultural porque la cultura, en verdad, el Ministerio de Cultura, que no lo hay, pero llamémoslo así, cultura debía depender del Ministerio del Interior. ¿Está claro? Solo los pobres necesitan un Ministerio de Cultura, porque en Chile la oligarquía convierte su gusto privado en política pública de facto. De tal manera que cultura es para los pobres. Pero para los pobres no para que gocen de bienes culturales, sino como un gran mecanismo de control y vigilancia de las energías sociales. Tú tendrás que entender que la transición democrática es una democracia vigilada. Y vigilada a conciencia por la propia clase política que maneja la transición, porque se aprovecha de ciertos enclaves filigramáticos de la Constitución actual para desactivar los movimientos sociales que le permitieron a esa clase política recuperar el poder. Por lo tanto, hoy día, cuando se habla de ciudadanos y de participación, eso es nada. No hay ni ciudadanía ni participación. Este es un país de un maltrato a la corporalidad fundante. ¿Ah? Vivimos en un dolor permanente y el Ministerio de Cultura lo único que hace es políticas de vigilancia y control blando de poblaciones vulnerables. Eso es para mí cultura en Chile. La ciudadanía, la sociedad civil en su conjunto debe ser tratada como un espacio vulnerable hacia el cual tenemos que apuntar con dos tipos de iniciativas legislativas. Unas represivas, por lo tanto, cualquier movimiento social que pase una cierta tolerancia declarada por el consenso político chileno
inmediatamente es criminalizado. Ejemplo directo, movimiento mapuche. Y el otro es pan y circo. Cultura como compensación de poblaciones vulneradas y vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Los artistas, que son financiados para permanecer permanentemente en un hoyo, una especie de hoyo negro, del cual es imposible salir. ¿Qué política cultural se puede pensar en semejante marco societal? A partir de eso, una funcional al sistema, que impida que a partir de la cultura sus habitantes sean críticos para la construcción de un orden social que realmente los represente. Ahí hay un tema medio Foucaultiano, por así decirte, que es la construcción de saber y poder. Foucault ahí en todos sus escritos habla muy bien de qué es lo que es el ciudadano. El ciudadano para Foucault es el que fue disciplinado, el que está normalizado. Y creo que de alguna forma esas políticas culturales que se han implementado van en esa dirección. Van a la dirección de normalizar, a la noción de disciplinar, pero no apuntan a crear espacios de libertad concretos o honestos, por así decirlo, o dejar que la creatividad o la cultura emerja como tal. ¿Por qué? Porque la cultura es peligrosa también, el arte es peligroso y puede ser hasta subversivo en realidad. El Estado está tratando de imponer un modelo cultural determinado para una manipulación. Es probable. Es probable. Tercero, el Estado está intentando servirse de una creación original o de lo que queda para prestigiar al país como algo original. Es probable. Cuarto, ¿hasta qué punto se está produciendo esta verdadera eclosión de sensibilidad que se traduce en una cultura cuando el programa educacional elimina filosofía, reduce castellano, minimiza los contenidos de historia y por lo tanto impide la formación de una verdadera cultura introspectiva societal que sensibilice una creación en función de tu... Apostaría un poco más que la misma gente, de alguna forma, que hoy día hay todo un fenómeno, en nuestro país también hay todo un fenómeno de gente que está construyendo política, no sé si es política cultural, pero sí está construyendo cultura, pero desde su propia realidad. El tema de la ocupa acá en Chile es un tema que llegó hace como 10 años, y ahora tú te puedes encontrar con muchas ocupas por acá, por Santiago, y estas ocupas lo que hacen, generalmente los fines de semana, actividades culturales, tocatas, muestras de pintura, cine alternativo. Yo creo que en esa gente, creo que ahí hay un cierto germen de una entidad cultural que está floreciendo. Y te podría nombrar que hay cierta gente que también está asociada en colectivos, autónomos, que pinta, pero que no está ligado a los partidos políticos. Hay todo un florecimiento de una cultura que podríamos decir, podríamos decir que es autónoma, por así decirlo. Hemos estado insistiendo en constituir el derecho al estremecimiento humano, por si le queremos llamar de ese asunto, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber políticas de fomento y desarrollo, y tendré mi opinión en relación con los artistas y las élites que están constituyendo ideas y que creo que se tienen que apoyar, y a los escritores y a los pintores. Eso está muy bien, eso es fundamental. Pero en lo que yo he estado en los últimos años hay un derecho fundamental, tan fundamental como un derecho humano, que es el derecho al estremecimiento. El derecho a sentirse parte de algo, el derecho a reivindicarse como ciudadano, a decir, a hablar. En un país donde el clientelismo fue una forma de gobierno arraigadísima, donde el poder, donde en este país las elecciones se siguen ganando, ¿no? Porque alguien 3 días antes de la elección reparte cheques. Es así todavía, está en la... Entonces, cuando tú hablas en un país de asistir culturalmente, genera mucho ruido. Pero quitando esa parte, te diré que no es una palabra tan lejana de la realidad de lo que se podría hacer. Este país requiere asistencia, es un pueblo que requiere asistencia cultural urgente, como una medida, así como existen políticas para combatir el hambre, y son políticas extremas, donde a la gente hay que ponerle unos sueros para que no muera por inanición. Estamos hablando que hay sectores de la sociedad
que requieren una asistencia muy fuerte, asistencia urgente, necesaria, pero con la intención de transformar, apostándole a la inteligencia de ellos, no en el adoctrinamiento, no en el asistencialismo, no en el clientelismo, sino en la construcción de ideas, de personas, de ciudadanos con capacidad de sentir, con capacidad críticos, incluso el propio gobierno. Es en el fondo un proyecto de empoderamiento de los sentidos y de empoderamiento ciudadano, de verdad en el barrio, con la gente, como una posibilidad real de constituir de alguna manera bienestar, desarrollo. Y hay pues una política de mirada muy económica hacia la cultura, ¿no? La cultura es rentable, por lo tanto hay que sacarle el jugo hasta donde dé. Entonces sí creo que ahí habría que volver un poco a las raíces en el buen sentido, no la mirada de nostalgia, no, sino en volver a brindar la cultura como este espacio de alimento al espíritu, de contemplación, de aprendizaje, de sensaciones, de exploraciones, en un espacio que te puede alimentar de manera individual o en grupo, pero no únicamente como un ingreso económico para poblaciones, ¿no? Pero desde los 60 ya había esta idea de trabajar la pluriculturalidad y los distintos lenguajes, pero se encontraban con resistencias. O sea que la propia gente llamada a conservar su lenguaje, sus tradiciones, no lo querían hacer, sobre todo el lenguaje, con fuerza. Y hasta ahora ha seguido siendo un problema. ¿Por qué aprender los contenidos de historia, por ejemplo, en quechua, ¿no? Los padres no quieren ver a sus hijos aprendiendo en quechua esos contenidos. Quieren saber que su hijo está hablando bien el español. Eso sí le va a servir para la vida, ¿no? Entonces, no solamente las fuerzas regresivas, entre comillas, están en los puestos de poder de las políticas, ¿no? Sino también en quienes aparentemente deberían estar pensando en otra cosa. Y esas son las paradojas más fuertes desde los 60. Acá está muy desvinculado lo que es la cultura como que tenga un componente social. O sea, acá todavía no se entiende qué es cultura, no se entiende qué cosa es y cómo afecta o cómo debe ser un motor de desarrollo social. Y ahí uno de los grandes, los que rompen este lazo que debería ser tan estrecho, es la política. Desde el concepto, o sea, uno agarra la legislación y ve espectáculo cultural, se considera ópera, ballet, zarzuela, una cosa más. Y nada más. O sea, como espectáculo cultural es solamente eso, no son expresiones folclóricas, no son nada más, son tantísimas trabas, o sea, desde el concepto estamos de cabeza, o sea, totalmente tirados de los cabellos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la gente se ha acostumbrado a creer que la cultura es un producto caviar, es ir a un teatro elegante o es ir a una presentación que cueste $, carísima y que se tenga que ir con vestido largo. Entonces, hay una disociación terrible. Nosotros entonces aprovechamos la calle y le damos en estos momentos un impulso muy fuerte a todas las actividades que tienen que ver con las plazas, con los callejones, pero también con la gente. La gente baja de sus casas, llega al centro y se encuentra con una actividad y se sorprende y se sabe que es espectador cuando se siente atrapado dentro de ella. Yo pienso que todavía necesitamos una revolución cultural en el país. ¿Qué tengo yo en común con una señora que está vendiendo chuño en el mercado de Quiquijana en el Cusco? ¿Cómo involucro a esa persona en la responsabilidad de la transmisión del conocimiento, de darle continuidad a los recursos culturales para las generaciones futuras? Cuando esas personas tienen otras estrategias de sobrevivencia y ellos mismos en sí ya son un contenido cultural, son portadores de cultura,
comunidades paupérrimas que podrían perfectamente organizarse porque cohabitan en un paisaje extraordinario. Su mundo interior dentro de la comunidad, el paisaje, su patrimonio cultural e inmaterial ya es un activo para mejorar su condición de vida y no somos capaces de contagiar y de generar mecanismos de interacción de abajo hacia arriba para que estas comunidades realmente puedan involucrarse en la problemática cultural de nuestro país. En el contexto de esta contradicción, de esta paradoja, ¿no?, entre modernidad y modernización, se podría pensar que el diseño de políticas culturales tiene que ver con la necesidad de la comunidad. Y eso es lo que se está pensando. Y es ahí donde aparece, por ejemplo, el elemento premoderno. Porque existe también el mito de que lo premoderno es comunidad, es fundamentalmente comunidad. Entonces cuando se dice que alguien lleva lo premoderno adentro, que alguien lleva lo indio, lo negro adentro, lo que se está diciendo es lleva la comunidad, lleva ese afán, esa comunidad no realizada, ¿no? O esa comunidad que existió alguna vez y fue truncada, interrumpida por lo que significa el genocidio, ¿no es cierto?, de la conquista de América, y por lo tanto habría un retorno, el mito del retorno. América en sus procesos de modernidad y modernización está más cerca de Europa que de eso que supuestamente existió alguna vez y respecto a lo cual rompió. Uno es toda esta retórica de la comunidad que a mí me parece francamente vomitiva y oportunista, porque en el fondo yo hago políticas públicas basadas en que yo utilizo la comunidad para legitimar cultural, social y políticamente lo que yo estoy haciendo, donde además yo les pregunto a ellos qué quieren que yo haga y no sé qué, y al final yo hago algo, y si me va mal, digo, oye, pero la comunidad lo pidió. Y si me va bien, yo trabajo con la comunidad. Entonces ya a mí me parece un oportunismo asqueroso en que ya sea el político, el investigador social o quien sea que se está atribuyendo, primero hay un problema de autoría muy importante, me parece, cuando se relaciona temas como de antropología o de sociología, donde en el fondo yo trabajo con la comunidad, me aprovecho de su saber y después ¿qué pasa con eso? O sea, que yo después escribo un libro y me hago famosa y ellos, ¿quién les retribuye todo lo que ellos me entregaron? Y por otro lado, me parece incluso más perverso cuando pasa en temas de políticas públicas porque se utiliza mucho para lavarse las manos. Y ahí como todas las políticas de focalización, y además sirve también para deshacerse como de que es un problema estructural, sino que es un problema de la comunidad. O sea, no es un problema social general del sistema socioeconómico o del sistema cultural o de la manera que se discrimina a determinadas personas, sino que es un problema puntual de ese puntito de ahí y que yo lo puedo solucionar solamente pensando en ese metro cuadrado. Si hablamos de política cultural, la política cultural no favorece a nadie, literalmente. O sea, acá el artista no está apoyado por el gobierno para nada. En Perú la idea de arte o producción cultural de Estado conectados no existe. No existe. O sea, el Estado no ha diseñado, afortunadamente también, desde mi perspectiva, ninguna política eficaz de relación con el medio artístico o, si quieres, creativo o inclusive cultural. El Estado asume estos espacios como un espacio al cual saquear, pero no tienen ninguna relación de responsabilidad sobre ellos. Entonces, nadie está trabajando para tener algún nivel de protección del Estado. O sea, yo soy invitado como representante de Perú a un evento internacional, una bienal, me ha pasado. No tengo ni que soñar con la posibilidad de lograr que algún dinero del Estado pueda servirme para el pasaje, para la bolsa de viaje o inclusive para hacer un catálogo de esta representación que es de Perú hacia afuera. Eso no se me ocurriría siquiera soñar en mi mayor delirio. No existe esa relación. No existe. No hay política cultural ni que favorezca ni que desfavorezca. Ya te deben haber dicho varios lo mismo. No existe en el Perú
una política cultural definida, clara. El instituto es a veces un bombero, apaga incendios, lo hace bien, somos efectivos cuando nos vestimos de rojo, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura es un dolor de cabeza, porque ellos viven realmente su único objetivo, que no fue para el cual fue creado, ¿no? Es velar por el patrimonio material, digamos las ruinas, los templos, la belleza de la ciudad. Entonces, eso sí les interesa, ¿no? Y restauración de templos, restauración de ruinas, todo eso, porque también eso entra en sus circuitos turísticos y eso se vende. Pero no da ningún apoyo a ninguna experiencia, a ningún trabajo ni musical, ni teatral, ni de bellas artes, ni pintura, escultura. Más bien pone muchísimos obstáculos. Es una entidad sumamente burocrática. Cuando uno quiere hacer un espectáculo tiene que pagar para que lo consideren espectáculo cultural, y encima de pagar uno hace el trámite con la suficiente anticipación. El trámite da vueltas por todas las oficinas, le encuentran los 10.000 peros. A la hora de hacer las cosas ya no están las cosas listas. Realmente es un dolor de cabeza. Y hay otra institución también que se dedica a molestar a los artistas, que se llama APDAIC, que es la Asociación Peruana de Autores y Compositores, que siempre quiere cobrar por espectáculos en los que uno no cobra nada, ¿no? Entonces el año pasado tuvimos un problema con un coro justamente de Cataluña, porque recibimos un coro de Cataluña, la Polifónica de Puigreig, ¿no? Que querían hacer un concierto para que nosotros les financiemos el alojamiento y el beneficio para nosotros. Y eso fue absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la ley peruana no permite que los extranjeros puedan hacer una actividad cultural por fondos aquí. Inmediatamente los considera artistas que vienen a vivir de su trabajo, o igual que si viniera Shakira o si viniera Juan Manuel Serrat, gente que va a mover millones, ¿no? Que no es el caso. Entonces, si ellos hacen una cosa así, si ellos vienen y cobran, digamos, para mantener el pago del teatro, digamos, o el pago de los afiches, entonces viene la policía de migraciones y se los lleva presos. Y eso ya ha pasado. Entonces nosotros hicimos en un templo, en el templo de Santo Domingo, esta presentación con la Polifónica de Puigreig y no cobramos ni un solo centavo, pero sin embargo APDAIC vino y nos cobró 480 soles. Y tuvimos que pasar sombrero en ese momento para poder pagar a APDAIC. Y todo el trabajo de organización que hicimos para poder no se cubrió, ¿no? Y ellos no pudieron lograr el objetivo que tenían por problemas. O sea, yo te diría que en pocas palabras, el Estado peruano no apoya y más bien obstaculiza. Estamos haciendo algunos cambios para recuperar la imagen de la población. La población está pendiente de lo que hace el Instituto Nacional de Cultura y la población opina. O si no es en televisión, es en radio, hace llegar, como yo recibo acá, sugerencias, denuncias, aportes, etc. Y cuando uno se pone a leer, de verdad hay ideas interesantes. Y muchas de esas ideas las trabajamos, las desarrollamos, ¿no? Y antes era difícil ingresar al instituto, ahora no, todo el mundo puede venir cuando quiera, a la hora que quiera, y que converse con el director, porque lo que quiere la gente es conversar con el director, decirle al director. ¿Cómo lo veo? En primer lugar, yo pienso que seguimos con una mentalidad barroca. En toda la estructura del aparato estatal en el Perú es sumamente intrincada, complicada, burocrática, paquidérmica. Existe legislación para todo. Aquí tenemos legislación. Lo que no tenemos es una ley de cultura ni una ley de mecenazgo, pero tenemos una ley general de patrimonio, tenemos una ley del artista, tenemos una ley del libro, una ley de cine, pero en la práctica los reglamentos están hechos para entorpecer todas estas propuestas. Y creo que eso es parte de toda la mentalidad que hemos ido desarrollando en estos últimos 500 años. Porque queremos un discurso extenso, pormenorizado, prolijo, y claro que esta forma del barroco permea todas las instituciones culturales mexicanas y políticas y se traduce en este tortuguismo burocrático desesperante, infernal, que existe en México, en donde para llevar a cabo un trámite hay una serie de aduanas, de puntos interpósitos. Tuvimos el año 96, el 16 de noviembre,
una reunión en el Parlamento, un encuentro de políticas públicas y gestión y legislación cultural, en la cual enumeramos las 120 demandas del mundo de la cultura. Y estas 120 demandas del mundo de la cultura, con participación de gente de la cultura de todo el país, tenían como encabezamiento, como encabezado de la primera demanda, la creación de un Consejo Nacional de la Cultura. No queríamos ministerios, porque no queremos el Estado, ¿me entiende?, interviniendo en la asignación de fondos. La cultura ha dado un ejemplo al resto de la estructura del Estado de Chile, porque tenemos un Consejo de la Cultura que es autónomo, que es descentralizado, que sus miembros no pueden ser removidos por nadie, ni por el presidente de la República, y que además se renuevan cada 4 años, pero alternados con el gobierno. O sea, cambia el gobierno y el Consejo de la Cultura sigue, el directorio nacional del Consejo de la Cultura sigue. Y así se da una cosa que es fundamental en las políticas culturales, que es la continuidad y el hábito. Entonces, tenemos un modelo de desarrollo cultural que no lo sacamos de España. ¿Se fija? De luego creo que los gobiernos de 4 años no sirven políticas culturales. La tentación es muy grande de hacer más bien cosas populistas y efectistas, ¿no? Carnavales, etcétera, ¿no? A pesar de que de a poco se han ido construyendo cosas también, como ya hablaba, de que se han empezado por primera vez, pero se están haciendo centros culturales y bibliotecas, ¿no? Pero el periodo de 4 años es fatal, no hay tiempo de establecer un programa, ¿no? Yo le voy a decir que en México siempre ha habido como intentos, ¿no?, de hacer de la vida cultural, de esta marca nacional, y siempre son intentos fallidos, ¿no? Siempre se ven interrumpidos a la mitad de lo que se está haciendo. Nunca ha habido una permanencia. Hay un discurso que habla de esto, pero en la práctica hay abandono presupuestal, hay abandono de propuestas. Yo he tenido a lo largo, yo tengo 30 años en este tema y he tenido todas las experiencias de todas las áreas, ¿no? Y siempre ha sido lo mismo, ¿no? Empezamos una cosa, vamos a hacer esto, y viene el presidente de la República y los empresarios y apoyamos, y a la mitad, pues no, ya surgió otra cosa y lo dejamos a la mitad. Entonces, todos son proyectos inacabados. En esto yo tuve la oportunidad, por supuesto, de conocer a Jesús Silva, y estábamos en lo mismo en un momento. Yo también estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministro Castañeda, al principio del gobierno de Fox, quiso que la política cultural fuera el eje central de la política exterior mexicana. Duró 2 años. Renuncia Castañeda, me piden la renuncia. Nosotros habíamos nombrado una serie de intelectuales, artistas como agregados culturales en el mundo. A todos los regresaron, les quitaron los apoyos. O sea, la verdad es que no hay esa permanencia que hubiera permitido que esa política fuera tan rotunda, o no ha habido tiempo de demostrar si funciona o no funciona. Esta es la verdad, ¿no? Todo lo que tú haces y todo lo que has fomentado, todo lo que has proyectado, lo que has fraguado, lo que has imaginado, inventado, perdonen tanta rima consonante en ado, pero todo eso el que llega, el nuevo, dice, como para dar un sello distintivo, dice, todo eso lo voy a desandar y yo voy a empezar con mi propia colección, todas las colecciones que existían las quito, me refiero por ejemplo a una editorial, todos los proyectos que ya están muy bien cimentados, no me importa que hayan sido exitosos, me interesa que yo haga cosas distintas y que yo... Entonces es una suerte de política Sísifo. Es política Sísifo porque llegas a la parte culminante y luego el nuevo derrumba todo y hay que volver a empezar a levantar la piedra, ¿no? La actitud del borrón y cuenta nueva, que es, creo yo, uno de los principales defectos del pensamiento limeño, hace que, por ejemplo, nadie quiera continuar la obra de otros. Todo el mundo quiere hacer la suya propia. No se hace un trabajo de supervisión, no se hace un trabajo de seguimiento, no hay un compromiso político asumido, las autoridades pasan, cambian los cargos y los proyectos quedan a mitad de camino. Esa es la realidad que vivimos en el día a día en la vida cultural de nuestro país. Durante la dictadura. ¿Por qué fue mejor en términos culturales? Porque la cultura oficial fue siempre la izquierda. La cultura oficial durante la dictadura fue siempre la cultura de oposición.
Mis compañeros durante la dictadura decían que nosotros estábamos viviendo la noche más negra. No, 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 no. Amigos nuestros de los partidos en que trabajábamos en esa pequeña clandestinidad de la dictadura, así patética, precaria, pobre, austera, me dice un día, ¿sabes qué? Estoy hasta más arriba de la corona de que digan de que la dictadura no tiene política cultural, así como si fuese una... No, 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 me dice. Hay una política cultural. La política cultural de Pinochet es su economía. Eso me parece clave. Por lo tanto, es completamente estúpido pensar que nosotros teníamos la política cultural y los otros no. No, 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 no. Al contrario, tenían ellos la política cultural, la economía en su expresión directa, simbólica y real, y nosotros ¿qué teníamos? Un gran aparato de compensación. Por eso logramos convertir a todos nuestros muertos en un crédito para el victimalismo terrible que hemos venido explotando durante toda esta transición. Más bien la dictadura de Pinochet es una dictadura orientada hacia el mercado, absolutamente. No implica una represión moral, ¿no? Implica una represión política muy fuerte, pero no una represión moral. Instala a Chile, digamos, ¿no?, en una sociedad abierta, de mercado brutal, en el modelo Chicago Boys, libertad para elegir, ¿no? Libertad para elegir, y era el eslogan, ¿no es cierto?, de este libro de Milton Friedman, y uno dice, claro, Chicago Boys, libre mercado, pero si uno le pregunta a la gente, ¿para qué es la libertad si no es libertad para elegir? Entonces la gente dice, sí, en realidad, ¿no? Entonces el mercado tiene razón. ¿Se entiende, no? Uno queda casado en ese concepto, ¿no? ¿Qué es la libertad si no es libertad para elegir? Instalando como su sujeto glorioso, digamos, al individuo libre, ¿no?, vacío de todo contenido. Es lo más alejado de un trabajo de producir imágenes desde el Estado. Afortunadamente, la cultura no es la correa transmisora del gobierno ni del Estado. Y te lo explico muy simplemente. O sea, nosotros seguimos una historia muy parecida porque, sea España, sea Francia, la cultura venía del príncipe. ¿Te fijas? Eso, y que el príncipe se llame Mitterrand o se llame Zapatero, da igual, pero el origen de la cultura eran los papas, los príncipes, los reyes, los presidentes. Bueno, y ese modelo lo teníamos acá. O sea, la cultura hasta 1973 estaba absolutamente controlada por el Estado. El gobierno de Allende fue el paroxismo de aquello, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el golpe militar? Llega Pinochet, ¿no es cierto?, y aplicando los conceptos franquistas, ¿no es cierto?, al oír la palabra cultura ya no la pistola, sacaba la ametralladora, ¿me entiendes? Y literalmente, y tenemos a Víctor Jara, y tenemos... Es decir, el golpe militar en Chile, uno de sus objetivos fue destruir el mundo de la cultura. Esa malísima experiencia de políticas culturales con la dictadura militar tuvo una consecuencia, es decir, mire, no nos gusta lo de Pinochet, el mundo de la cultura, pero tampoco nos gusta lo que había. ¿Por qué? Porque lo que había se puede acabar. ¿Te fijas? Este Estado que asignaba los recursos un poco arbitrariamente, como normalmente lo hacen los Estados, los gobiernos, ¿te fijas? Tampoco nos gusta. Entonces, desde el mundo de la cultura se genera, en primer lugar, una conciencia de la capacidad que tiene el mundo de la cultura de Chile para derribar la dictadura. Si la campaña del no, del plebiscito del no, en que Pinochet corrió solo y llegó segundo, no es una campaña política, es una campaña cultural. Lo que allí se vendió fue alegría, creatividad, optimismo en un país que estaba en la más negra de las noches. Y eso no lo logran los políticos, lo logró el mundo de la cultura. Y ganamos. Quienes se hicieron cargo del poder fueron los políticos y está muy bien. No se trataba que los de la cultura no hiciéramos cargo del poder, pero sí nos hicimos cargo del futuro de las políticas culturales de Chile. Nosotros nos hemos dado hace muy poco tiempo, el año 2003, una institucionalidad cultural que es un Art Council, un Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, que es el modelo británico, que en Gran Bretaña tiene más de 60 años. Entonces, este es un país que nunca ha estado como muy
amigo en estos temas con el tema hispano, el tema español. O sea, hemos pasado de una cosa francesa a una cosa más sajona. Desde el lado de la política cultural, yo creo que hubo una decisión desafortunada a comienzos del gobierno democrático de Chile, es decir, en el año 90, de los gobiernos de la Concertación, que tuvo la siguiente lógica. O sea, tenía un principio correcto, que era el siguiente. El principio correcto era de que Chile había vivido con una especie de matrimonio exagerado entre Estado y cultura durante mucho tiempo. Sea bajo el modelo del Estado educador, sea bajo el modelo del Estado propietario de las grandes instituciones de la cultura, incluyendo la televisión, o sea bajo el modelo del Estado autoritario, dictador, digamos, que lo único que no liberó precisamente fue la cultura, o sea, lo único que no mercantilizó, sino que lo mantuvo como propiedad propia, sobre todo la televisión, ¿no es cierto? Porque era una dictadura, obviamente. Entonces, en los ideólogos de la Concertación, en los ideólogos de la Nueva Democracia, vino la idea de que había que separar cultura y Estado. Y como digo, creo que tenía sentido porque era de alguna manera una idea la idea era darle estatus de adulto a la sociedad civil, en vez de tener esta tradicional idea de que la sociedad civil es una especie de niño que tiene que madurar bajo la tutela de un Estado educador o un Estado represivo. Idea correcta. Lo que pasa que la idea llega en un momento en que lo que se le da a la sociedad civil rápidamente se lo toma el mercado. ¿Ya? Es decir, cuando hay ausencia de Estado, el que rápidamente toma la delantera es el mercado, no la sociedad civil. ¿Ya? Es decir, el que tiene los recursos, el que tiene el dinero para comprar la señal, o para mantener una programación, ¿ya? O para comprarse a los otros. Entonces lo que ocurrió no fue principalmente una democratización de la cultura o de la voz de distintos actores culturales en el concierto de lo público, sino más bien una mercantilización de la cultura. Muy vinculada además a un momento global, ¿ya? Un fenómeno epocal. O sea, dio la casualidad de que nosotros recuperamos la democracia en un momento o una inflexión histórica global de tremenda mercantilización de la cultura. Es decir, donde la cultura básicamente, ¿no es cierto?, empieza a entenderse a partir de su valor agregado en el intercambio de mercancías, de manera muy fuerte, por lo menos, ¿ya? Los políticos, o el campo de la política profesional, entre comillas, ganó un espacio dentro de la cultura donde se utilizó durante muchísimos tiempos, o sea, donde las autoridades culturales y quienes están a cargo de realizar las políticas culturales se vaciaron de toda legitimidad durante muchísimo tiempo y se utilizaron para premiar militancia. Entonces la dictadura lo utilizó durante 20 años para meter ahí a gente que en el fondo había sido bueno con ellos políticamente, pero que no tenían dónde más meterlo. O para premiar a gente mediocre, paupérrima, que estaba de acuerdo con la dictadura y que en su literatura o en su arte o en lo que fuese que estuviese haciendo, de alguna manera alabar a la dictadura. O sea, hiciesen como de príncipe. Lo que a mi juicio sigue sucediendo hoy. O sea, como la noción de artes visuales, por lo menos de la Concertación, que es muy fácil hacer un viaje en metro, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado. O sea, ver todo lo que hay allí es como, esto es la política cultural de la Concertación. Y estos son los artistas de la Concertación, que son básicamente los artistas que estuvieron siempre ahí al lado de ellos apoyando al gobierno. A mí me parece irresponsable, grave que alguien diga en Chile que tenemos un ejemplo de política cultural. ¿Cómo te explicas tú que en Chile hay 18 escuelas de arte y el arte chileno en el mundo no tiene visibilidad? O sea que se trabaja en la producción de endogamia. Así es. Y eso no es una queja que yo digo, horror como somos. No, no, no. En esto hemos puesto toda nuestra sabiduría para que eso sea así. Esto es una invención chilena elaboradísima.
Pero una vez más el Estado, desde hace unos 4 años, ha tenido sistemáticamente un rol al interior de la práctica artística en Chile y la producción de obras, donde uno podría decir, fantástico, porque por fin el artista puede cada cierto tiempo vivir de su obra, y no una condición que ustedes van a encontrar aquí también. Todos los artistas en Chile, y eso es una ley, todos los teóricos son profesores, hacen clases. O sea, aquí el artista no se dedica a vivir de su obra, y hay una galería, y hay una estructura, y hay una red que podría establecer incluso de subvenciones posibles, no. No obstante, el fondar, que se lo habrán encontrado por ahí como palabra, forma parte de nuevamente este intento de, si se quiere, paternalista del Estado por establecer un tipo de producción de arte al interior del país, de estimularla, de favorecerla, pero también uno puede, y cuando uno va viendo los proyectos que se van desarrollando, también es una carrera un poquito desbocada, es decir, hay una especie de financiamiento, pero de mucha forma, de mucha, si se quiere, superficie, de mucha práctica artística, que no necesariamente uno encuentra que haya un sustento, que haya investigación. Somos un país que en general carece mucho de la investigación. Si hay una queja a nivel del ámbito de las artes y los intelectuales, es que a pesar de que existe este rol del Estado por favorecer la producción de obras, pero todo lo que sería aquello intangible como la investigación no es algo que esté estimulado. Cuando uno ve, por ejemplo, que hay un ministerio completo construido sobre el tema cultura, pero que si tú te metes a hablar con las personas representantes de ese ministerio, nadie tiene idea, o sea, ni siquiera tiene una definición mínima básica de lo que es cultura para ellos. No saben, no tienen idea. Y no solo eso, sino que se informan con estos cientistas sociales, por ejemplo, que están hablando de la cultura híbrida latinoamericana, y les parece que, ay, qué fantástico, es súper abierto, podemos trabajar con esto. Pero en realidad es completamente oportunista, y ni ellos saben en realidad cuál es la definición de cultura que ellos quisiesen tener. Y su visión de la cultura es efectivamente completamente esencialista y tiene que ver con estos estereotipos completamente idiotas. Pero yo creo que es más complicado cuando te metes a gente como hablar con gente que está más informada y que ellos tampoco tienen una definición, o sea, tampoco saben de lo que están hablando. Yo tampoco puedo decir, yo sé exactamente cómo definir todas las cosas, pero en el fondo no tengo nociones que las doy por sentadas nomás. Al contrario, estoy siempre pensando, o sea, ¿qué supuestos, con qué principios estoy trabajando? ¿Estarán estos principios bien? ¿Los puedo cuestionar o no? O sea, ¿dónde están los dilemas en ese sentido? Tú piensas que terminando la revolución había 1 millón de muertos, el 89% de la población entonces no sabía leer ni escribir. O sea, estamos hablando de que el Estado se plantea como una gran necesidad, una enorme, digamos, una campaña de educación. Es cuando Vasconcelos plantea este proyecto que se convierte en el proyecto cultural, en el fondo del Estado. Y estamos hablando de que empezaron a surgir conceptos en aquel entonces de la cultura mexicana, de la nación mexicana, y había estos llamados permanentes a construir una identidad, ¿no? Que tuvo una herramienta política, o sea, sirvió en su momento, porque estamos hablando de un país que tenía caciques por todas partes, que había revueltas, y el Estado quería, de alguna manera, incorporarse a esta idea del nacionalismo revolucionario, y entonces viene toda esta lucha que dieron los artistas, de alguna manera, en esta idea. Pero este discurso, a partir del 68 mexicano, pues empieza a desbaratarse, ¿no? Empieza a convertirse porque era falso, porque no éramos una sola nación, porque somos muchas naciones, porque somos muchas identidades, porque hay muchos referentes, porque no somos justamente eso. Esa larga lucha que empezó con el 68, que pasó por las luchas universitarias, que empieza con la ruptura en el 88 del fraude electoral y que va concluyendo en 97 con la elección, es el resultado de un replanteamiento de las políticas. O sea, no surgió de la nada, surgió de un proceso que fue
llegando a ciertas conclusiones. La primera conclusión es el Estado no se encarga de hacer la cultura es de las comunidades artísticas y culturales, pero el Estado tiene que jugar un papel en el sentido de por lo menos 3 ejes, ¿no? Un primero que tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado de la diversidad, de la pluralidad, de la complejidad que tienen todas estas comunidades, de su reconocimiento. Hay un segundo eje de lo que el Estado estructuralmente puede hacer en favor de los grupos organizados de la cultura. Hay un debate muy interesante en este país que también se está dando en este momento, tiene que ver con el Faro, que es el cambio de la normatividad en términos de centros y espacios alternativos de la ciudad, ¿no? Hoy, si tú eres un colectivo de chavos que quiere montar en el centro histórico un pequeño espacio cultural, que tenga una galería, que pueda vender cerveza, que tenga una biblioteca, que organice fiestas y reventones, tiene que entrar a una norma donde está catalogado como si fuera una peña, como si fuera un bar, como si fuera un table dance, como si fuera aquí le llaman, no sé cómo se llama en el mundo, pero aquí le llaman establecimientos de alto impacto, ¿no? Le llaman así. Es increíble, ¿no? Pero le llaman de alto impacto por la connotación que tiene que tú pongas un bar o una peña, etc. Son pequeños espacios que las tribus han ido tomando y que empiezan a exigirle a las estructuras administrativas y políticas que tengan un trato distinto, que su naturaleza de lo que ellos hacen tiene que ver con un servicio, tiene que ver con un proyecto económico, que tiene que ver con un proyecto de vinculación y desarrollo cultural y que la ciudad los tiene que ver de otra manera. Otro que tiene que ver con eso es el asunto de tener una instancia dedicada a la cultura. Cuando empezamos en la ciudad, estoy hablando estrictamente de la ciudad, que es un tema que conozco en lo particular, cuando en 1997 yo tenía 24 años en aquel entonces, ingresamos por primera vez al gobierno de la Ciudad de México en esta elaboración con el primer gobierno democrático electo. Cuando llegamos a la instancia que se dedicaba a administrar la cultura, la dirección general se llamaba, es de risa loca, se llamaba Dirección Social de Acción Cívica y Cultural, ¿no? Entonces, al lado de la oficina donde se vacunaban perros, ¿no? Así literalmente, no creo que sea un servicio que no tenga que tener la ciudad, pero al lado de eso estaba la oficina de teatro. O sea, había una concepción de que la cultura era algo que había que atender después de atender lo más importante que había que atender. Y este espacio llamado Socicultur era una especie de, yo todavía recibí, en aquel entonces ingresé en la construcción de las políticas juveniles, todavía recibí muchas solicitudes de grupos que tenían relaciones con el poder de manera clientelar y entonces no nos pedían las solicitudes que hacían los ciudadanos, estos, una especie como de proveedora de suministros, ¿no? Entonces llegué a recibir oficios de solicitud de la escuela tal para que nos den nuestros trajes de graduación. Una cosa, ¿cómo es posible que el Estado se había estado encargando convertirse en un aparato clientelar que repartía balones, que repartía camisetas y anillos de graduación, como ejercicio público, que es lo más lamentable, como lo que el Estado tendría que estar haciendo? Entonces, estábamos en un atraso de 50 años, justamente. Entonces, lo primero que era, había que empezar por tener una institución que se dedicara a la cultura, que pudiera estar separado de la educación, que aunque tienen vínculos muy estrechos, la educación y la cultura, pero que pudiera tener esta diferenciación sobre las actividades artísticas. Surge el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ahora es Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y es un debate mundial sobre la estructura que hay que darse administrativamente para eso. Pero la primera recomendación es que haya una estructura para eso, y nosotros no teníamos eso. Estamos hablando de 1997, estamos hablando de 10 años, este proceso que es muy joven para las instituciones. Y por último, que esta es la parte que me parece como más esencial y que no pasa en muchas partes del mundo, lo voy a ejemplificar con algunas experiencias del Faro. Alguna ocasión nos preguntaban
en el Faro, ¿por qué no cobrábamos los servicios? Había un complejo, hay una especie como de prejuicio sobre la gratuidad, ¿no? Esta idea de que lo gratuito no vale, ¿no? De que lo que se te da gratis está degradado, pues ha de ser algo chafa, digamos, por decirlo de alguna manera. La gratuidad no es un problema de 3 pesos más en este país o 3 pesos menos. La gratuidad es, en muchos sentidos, la posibilidad de acceder o no a un servicio fundamental y básico en un país como este. Entonces, no estamos en un lugar donde nos podamos dar ese lujo. Entonces, el Estado debe, en algunos momentos, tener políticas de fomento, de creación de infraestructura, de contenidos en términos de programas, no necesariamente no va a proponer los temas, pero sí tiene que construir las instituciones que los propongan. Creo que México, en el largo plazo, es un lugar donde es interesante estudiar la política cultural, porque es muy claro que es un espacio de negociación para sostener la hegemonía de un Estado en un lugar donde hubo una construcción muy complicada, porque hubo una rebelión social significativa y hay un conato de rebelión social cada cierto tiempo, y por tanto la política cultural ha sido uno de los espacios de tironeo de esas tensiones, de control de los conflictos y de restablecimiento de la hegemonía. Por tanto, no es como en muchas otras cosas, la teoría de la expresión de ciertos valores e intereses de manera directa no es tan útil como tratar de entender qué se logra con determinadas operaciones. A mí me queda muy claro que ocasionalmente es una política cultural que busca contentar a los descontentos, lo que implicaría comprar ciertas amarguras y conciencias, que ocasionalmente le abre espacios a ciertos territorios para evitar que se conviertan en un foco de tensión, que también tiene que ver con ajustes que se llevan a cabo para ejercer algún tipo de cultura de exportación. A diferencia de las metrópolis, una función muy importante de la política cultural en la periferia es la negociación con las metrópolis, con los públicos metropolitanos, con las instituciones culturales metropolitanas, con los mercados metropolitanos, con los turistas. Y también tiene que ver con la necesidad de cumplir la tarea de justificar lo que aparece en la tradición francesa soviética como parte de la historia del Estado, o sea, la idea de que el Estado es responsable de que haya una cultura. Entonces, yo, independientemente de que la política cultural mexicana suele ser extraordinariamente ineficaz, llena de momentos ridículos y usualmente llevada a cabo por gente que está muy mal preparada para elaborarla, eso no quita que es una situación bastante compleja, a veces mucho más compleja que lo que sus ejecutores y críticos pueden realmente manejar. También tenemos otro problema, que es un problema que va de la mano, que es la ocupación de puestos claves en la cultura por gente que no entiende absolutamente nada de lo que es la cultura y ni le interesa, ¿no? Entonces, por cuestión política está allí, y la anécdota de un gobernador de Nayarit es una anécdota terrible, pero evidencia lo que quiero decir, que le preguntaron, y ya nombró al secretario de Cultura, dijo, no, todavía no, pero búsquenme un jotito sin qué hacer. Entonces, esta forma de decir, o sea, es calamitosa, es aberrante, que un gobernador diga esto. En primer lugar, pues hay una cuestión homofóbica, hay una cuestión de muchos tipos en la expresión, pero esto de sin qué hacer significa que ¿quién va para cultura? Pues es el postre, la cultura es el postre, es lo último. No teníamos idea de que pudiera haber gobiernos peores que el PRI ante la cultura, ante la tradición, ante el arte, ante la ciencia, no creíamos posible tanta estupidez y tanta incultura y tanta falta de conciencia histórica en el gobierno.
si algo ha sucedido interesante en los últimos 10 años de México, y coincide con el declive del PRI, del Partido de la Revolución, todo el entramado de la revolución, es que se ha acabado la idea de la cultura mexicana. Se ha logrado privatizar, se ha logrado, cada estado ha recuperado sus peculiaridades. Ya no hay, empieza a no haber una cultura mexicana, sino culturas regionales, culturas de barrio. Precisamente a mí me parece que un elemento importante en el caso de España es que quizá no haya ningún país en el mundo que gaste tanto dinero per cápita y de una manera tan ineficiente e inútil en arte como España. Y que este gasto y este despliegue no parece estar en relación ni a la importancia comparativa del arte español en el circuito de arte contemporáneo mundial, ni de los efectos que esas producciones y obras tienen. O sea, hay la situación donde, para hablar de un solo ejemplo, es capaz de financiarle una exposición absurda a PS1 como The Royal Trip enteramente, sin que esto tenga ningún efecto externo, para un mero consumo interno. Por un lado, me parece muy evidente que hay un elemento de origen en la situación del arte y la política cultural española de arte posfranquista, es que precisamente Tapies y Miró lograron construir para la España posfranquista la identificación entre arte modernista y cierta resistencia al antiguo régimen, al franquismo. O sea, al contrario, yo creería que este énfasis en España acerca de financiar arte moderno y arte contemporáneo a partir de mediados de los 70 y sobre todo en los años 80, tiene que ver con que se construyó la ideología nacional de que el modernismo como esteticismo puro y sin contenidos era la libertad, era la representación de la libertad. Y eso es lo que para mí, o por lo menos me permite explicar, por qué hubo esta necesidad faraónica de financiar el sector de arte moderno y contemporáneo. ¿Por qué se construyeron tantos museos? ¿Por qué cada autonomía trata de generar este espacio del artista sin un rol cultural, es decir, como artista modernista abstracto puro? ¿Y por qué además persiste como un elemento definitivo de la escena cultural española, al punto que no dialoga del todo claramente ni con la situación del arte europeo ni con la situación del arte global? Y habría un elemento de esta construcción que es la identificación entre modernismo y posfranquismo, que tiene estrictamente que ver con la reivindicación del silencio de la obra como esta representación de la democracia en España. Bueno, yo creo que son construcciones de marca, ¿no? O sea, el poder necesita identificarse con la modernidad primero en aquel momento, ¿no? En la creación de las vanguardias, y después con la contemporaneidad. Es decir, había que demostrar a toda costa que éramos un país contemporáneo, tan contemporáneo como el que más. Y inmediatamente se ponen en marcha mecanismos de representación de esa contemporaneidad, que fundamentalmente son, primero, Arco, en fin, si no fue el primero de los primeros, y después, pues, o a la vez el Reina Sofía, y posteriormente el resto de los centros de arte, museos y salas de exposiciones, que ahora hay cientos, ¿no? Tiene que ver, digamos, un poco con ese capital simbólico que incorpora, digamos, el arte contemporáneo al prestigio, a la idea del prestigio, a la idea de lo excepcional, a la idea de lo aurático, ¿no? Entonces, por lo tanto, estar vinculado, digamos, a esa concepción de la vida, ¿no? Supone, digamos, como estar en primera fila. Es como dice David Harvey, contra más escaso sea el bien, más prestigio, más capital simbólico, o lo mismo que dice Pierre Bourdieu. O sea, contra más escaso sea el bien, contra más restringido sea el producto, más prestigio concede a las élites. Y en este caso son élites las que deciden poner en marcha esas plataformas, digamos, de visibilidad de esa contemporaneidad, ¿no? Hacha decía, ya no tenemos nada que copiar, de pronto los europeos han dejado de producir novedades desde el 68. Lo repetía también a cada rato. Y ahí
hay una serie de críticos latinoamericanos que empiezan a lanzar la posibilidad de pensar el arte contemporáneo desde coordenadas locales, ¿no? No es en el contexto es que surge la primera Bienal de Arte Latinoamericano en Sao Paulo en 78, que corresponde a la crisis de la Bienal de Sao Paulo cuando muere Matarazzo en el 76, 77. Entonces, la fundación que da origen, o que permite, que hace posible estos eventos, entra como en crisis y tienen que volver a plantear ese asunto. Y entonces, Bienal Internacional, Bienal Latinoamericana. La idea era que, como es bienal, entonces un año tocaba internacional, el otro año iba a tocar la latinoamericana. La primera latinoamericana es el 78, la segunda debía ser el 80, pero no hay segunda, ¿no? Es decir, hay una crisis allí donde esta especie de latinoamericanismo sale derrotado. Como que fin de la historia, porque ya los 80, la Bienal de La Habana, el 84, ya tiene otra perspectiva. Es una perspectiva tercermundista, de otro corte, ¿no? Que ahí Gerardo Mosquera trabaja la cosa desde la perspectiva de la otredad, es una cosa diferente, ¿no? Entonces, ese latinoamericanismo de los 70, que tiene su pico hacia los 80, 81, ese es un latinoamericanismo que intenta recoger esta herencia indígena en nuevos términos, que no sea indigenista. Te insisto, o sea, no sé si la Bienal, como deseo latinoamericano, sea latinoamericana. Pertenece a la industria cultural y al deseo de modernidad, porque creo que hay ¿cuántas bienales hay? Hay en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile viene la Trienal, hay en Brasil, en un continente pobre. A lo mejor estos eventos se entienden en estos continentes pobres también, que se desmarcan, ¿no es cierto?, de la realidad social. Pero no creo que una bienal pueda identificar eso que se llama arte latinoamericano. La sensación que yo tengo de haber participado, incluso como invitado a exponer algunos seminarios organizados por la AECID, es que hay, digamos, una suerte de... estamos como recorriendo el fondo, o sea, ustedes son parte, nosotros los representamos a ustedes, o sea, hay como una sensación de que normalmente la presencia española de alguna manera cuenta entre sus activos para presentar a Europa a América Latina. ¿Ah? O sea, ustedes, señores, se van a entender con el mundo, pero a través nuestro. Esa es un poco la sensación que yo tenía. No siento un trato de igualdad, que es lo que yo creo que nosotros queremos y estamos en condiciones de ofrecer. El tema cultural es un tema que tiene que democratizarse, que tiene que ir de abajo hacia arriba, donde los medios de comunicación tienen una responsabilidad, donde el tema educativo también es fundamental, alimentar a las nuevas generaciones, desde los dos puntos de vista, tanto desde el área de educación, que es fundamental, como del área de nutrición, que también, porque necesitamos gente que realmente tenga capacidad de concentración y que sea capaz de estudiar cómodamente, no digo plácidamente, pero que pueda responder a las inquietudes educativas que tiene la sociedad contemporánea. Creo que el tema cultural en Latinoamérica es un tema que va de la mano, no es homogéneo, o sea, tiene las dos vertientes, ¿no? Porque si tú ves Venezuela, que tiene una realidad en este momento totalmente distinta, ves Chile, que tiene otra que se debate también por la institucionalidad de un instituto de patrimonio dentro de su Consejo Nacional de Cultura, tenemos el caso de México, que es distinto, con el CONACULTA y Bellas Artes. Tenemos el caso de Argentina, donde hay una Secretaría de Cultura de Nación, pero también hay un Ministerio de Cultura de la ciudad. Y estoy seguro que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires tiene más presupuesto que la Secretaría de Cultura de Nación. Y la cantidad de actividades urbanas que se hace
en Buenos Aires es increíble la producción editorial, discográfica, cinematográfica en Argentina, y Brasil, que es otro fenómeno totalmente distinto al resto del continente, ¿no? Con tanto territorio, con tantas necesidades y tan diverso también, con el tema amazónico, el tema gaucho, el tema urbano, el tema del barroco, toda la parte turística y de patrimonio que tienen en la zona de Bahía, en el norte del Brasil. Entonces Latinoamérica realmente es una película. Pero tu pregunta es mucho más, bueno, es una pregunta pragmática, En términos pragmáticos eso se responde simplemente de manera populista, o sea, responsablemente populista. Bueno, consolidando espacios de participación ciudadana de mediano tamaño, pero con la suficiente fuerza, de modo que sus acciones se conecten con otros colectivos. Punto. Creo que no, o sea, ya, eso es enorme. No creo que el arte tenga que pasar por políticas culturales. Puede ser una postura muy individualista y cínica, pero es la misma que se plantea Malevich en un manifiesto del suprematismo frente a los constructivistas cuando decía que el Estado no era competente, digamos, en materias artísticas. Lo que provocó el enojo, digamos, de autores como Tatlin, Rodchenko. Entonces, me parece que el arte es un gesto individual, ¿no? Y si está avalado por el Estado es innecesario. Es como las fiestas patrias, que se pone por decreto. Si no es parte de la comunidad, el arte no debería existir. La importancia del individuo es básica, ¿no? Porque ya que no hay políticas culturales, entonces hay una especie de deriva institucional, entonces las individualidades son las que cuentan. Creo que una de las características de la producción de arte en América, salvo en lo que está empezando a suceder, ¿no?, es una gran soledad. O sea, el artista es un ser sin pertinencia, ¿no? Tal vez acercarse al poder implicaría, digamos, algo así como el símbolo de acercarse al padre, ¿no? Buscar el reconocimiento, ¿no? No hay una distinción específica entre una gestión privada y una pública. Ninguna de las dos garantiza, ni tampoco supone merma de la producción de arte. A lo mejor mi postura es muy romántica, o muy decimonónica, pero me parece sospechoso, digamos, de que esas mediaciones del arte determinen la producción, una producción de un objeto que no es un objeto técnico, ¿no?, ni práctico, ¿no?, ni funcional, salvo que sea un bien mueble, y la obra de arte igual es un bien mueble. Se podría decir, llevando las cosas a un extremo, que en México hoy en día la mejor política cultural es la ausencia de política cultural. Digamos que cuando los gobernantes, los políticos, se ponen a diseñar una política cultural, casi inevitablemente caen en ese vicio unificador, cohesionador, institucionalizador. Y se confrontan a una pluralidad que es muy creativa. Así pues, una política cultural que renuncie a la definición de una política cultural es en estos momentos algo bienvenido. Esto en realidad ocurre más por equivocación que porque haya una decisión al respecto. Hay tal confusión en las esferas gubernamentales que hay ciertamente una gran ausencia, un vacío en la política cultural. Esa renuncia del nacionalismo, esa condición cultural postnacional, tiene que reflejarse en algún tipo de políticas culturales. Pero tienen que ser muy diferentes y no creo que hoy en día haya indicios de cuáles pueden ser. Lo más frecuente es que cuando se presiona para que haya definiciones en la política cultural, hay una reversión a la política nacionalista antigua, del antiguo régimen. Aun siendo un defensor, digamos, un poco del concepto aunque yo soy partidario de que el Estado siga manteniendo, digamos, cotas de poder en relación a la distribución de los recursos en la cultura, lo que sí está claro es que por otra parte lo que se hace falta es una revisión precisamente de las propias contradicciones que tiene el Estado dentro y sobre todo fundamentalmente
por ejemplo, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? El concepto de subvención, el concepto de relación protectora, paternal, de vigilancia, de inspección, ¿no? O sea, yo creo que hay que cambiar los mecanismos de relación entre la sociedad, bueno, aquí le llamáis sociedad civil a la sociedad económica, lo llamamos un poco entre la sociedad y los ciudadanos y las administraciones. Y desde mi punto de vista creo que es absolutamente imprescindible una reforma de la administración de arriba abajo. Creo que lo primero que tendría que hacer la política cultural es entenderse como una política transversal. Esto es, los que diseñan las ciudades, la dirección de obras públicas de esta ciudad debe sentarse, ¿no?, con los aparatos culturales para pensar las obras públicas. No pueden no hacerse, digamos. Las políticas de seguridad, parece ridículo, pero las políticas de seguridad pública, los policías, ¿verdad?, tienen que sentarse en algún momento, en alguna circunstancia, para hablar de todos estos ejes de política pública asociadas a eso y que tengan que ver con todo este discurso, con todo este contenido que le da la cultura a un gobierno. Si las políticas culturales no solo sirven, pueden servir para el mercado, pueden generar, pero si no sirven en esencia para que la gente pueda sentir, pueda pensar, pueda reflexionar sobre su entorno, sobre su calidad de vida, sobre lo que es, sobre lo que ha sido, pues siento que no. Y estamos lejos de eso. Actual para desactivar los movimientos sociales que le permitieron a esa clase política recuperar el poder. Por lo tanto, hoy día, cuando se habla de ciudadanos y de participación, eso es nada. No hay ni ciudadanía, ni participación. Este es un país de un maltrato a la corporalidad fundante. ¿Ah? Vivimos en un dolor permanente y el Ministerio de Cultura lo único que hace es políticas de vigilancia y control blando de poblaciones vulnerables. Eso es para mí cultura en Chile. La ciudadanía, la sociedad civil en su conjunto debe ser tratada como un espacio vulnerable hacia el cual tenemos que apuntar con dos tipos de iniciativas legislativas. Unas represivas, por lo tanto, cualquier movimiento social que pase una cierta tolerancia declarada por el consenso político chileno, inmediatamente es criminalizado. Ejemplo directo, movimiento mapuche. Y el otro es pan y circo. Cultura como compensación de poblaciones vulneradas y vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Los artistas, que son financiados para permanecer permanentemente en un hoyo, una especie de hoyo negro, del cual es imposible salir. ¿Qué política cultural se puede pensar en semejante marco societal? A partir de eso, una funcional al sistema, que impida que a partir de la cultura sus habitantes sean críticos para la construcción de un orden social que realmente los represente. Ahí hay un tema medio Foucaultiano, por así decirte, que es la construcción del saber y poder. Foucault ahí en todos sus escritos habla muy bien de qué es lo que es el ciudadano. El ciudadano para Foucault es el que fue disciplinado, el que está normalizado. Y creo que de alguna forma esas políticas culturales que se han implementado van en esa dirección, van a la dirección de normalizar, a la noción de disciplinar, pero no apuntan a crear espacios de libertad concretos o honestos, por así decirlo, o dejar que la creatividad o la cultura emerja como tal. ¿Por qué? Porque la cultura es peligrosa también, el arte es peligroso y puede ser hasta subversivo en realidad. El Estado está tratando de imponer un modelo cultural determinado para una manipulación. Es probable. Es probable. Tercero, el Estado está intentando servirse de una creación original o de lo que queda para prestigiar al país como algo original. Es probable. Cuarto, ¿hasta qué punto se está produciendo esta verdadera eclosión de sensibilidad que se traduce en una cultura
cuando el programa educacional elimina filosofía, reduce castellano, minimiza los contenidos de historia y por lo tanto impide la formación de una verdadera cultura introspectiva societal que sensibilice una creación en función de tu... Apostaría un poco más que la misma gente, de alguna forma, que hoy día hay todo un fenómeno, en nuestro país también hay todo un fenómeno de gente que está construyendo política, no sé si es política cultural, pero sí está construyendo cultura, pero desde su propia realidad. El tema de la Ocupa acá en Chile es un tema que llegó hace como 10 años, y ahora tú te puedes encontrar con muchas ocupas por acá, por Santiago, y estas ocupas lo que hacen, generalmente los fines de semana, actividades culturales, tocatas, muestras de pintura, cine alternativo. Yo creo que en esa gente, creo que ahí hay un cierto germen de una entidad cultural que está floreciendo. Y te podría nombrar que hay cierta gente que también está asociada en colectivos, autónomos, que pinta, pero que no está ligado a los partidos políticos. Hay todo un florecimiento de una cultura que podríamos decir, podríamos decir que es autónoma, por así decirlo. Hemos estado insistiendo en constituir el derecho al estremecimiento humano, por si le queremos llamar de ese asunto, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber políticas de fomento y desarrollo, y tendré mi opinión en relación con los artistas y las élites que están constituyendo ideas y que creo que se tienen que apoyar, y a los escritores y a los pintores. Eso está muy bien, eso es fundamental. Pero en lo que yo he estado en los últimos años hay un derecho fundamental, tan fundamental como un derecho humano, que es el derecho al estremecimiento. El derecho a sentirse parte de algo, el derecho a reivindicarse como ciudadano, a decir, a hablar. En un país donde el clientelismo fue una forma de gobierno arraigadísima, o sea, donde el poder, donde en este país las elecciones se siguen ganando, ¿no? Porque alguien 3 días antes de la elección reparte cheques. Es así todavía, está en la... Entonces, cuando tú hablas en un país de asistir culturalmente, genera mucho ruido. Pero quitando esa parte, te diré que no es una palabra tan lejana de la realidad de lo que se podría hacer. O sea, este país requiere asistencia, es un pueblo. Pero hay otra parte que es inmanente, que es trascendente históricamente, que nos acompañará seguramente a la humanidad durante mucho tiempo, hay más allá del espacio y la circunstancia. Y en esa jerarquización, que yo creo que solo da el tiempo, hay que enseñarla, ¿no? Yo creo que ha sido una política cultural no explícita, que se puede leer a través de la toma de decisiones de todos los últimos gobernantes que ha tenido el Perú con respecto a cultura. Y esa ha sido básicamente la priorización del patrimonio cultural arqueológico como lo más importante que tiene el país para rescatar y para valorar. Prácticamente los recursos y los esfuerzos se han ido íntegramente para ahí. Entonces, toda la parte más de cultura contemporánea, moderna, en el que la gente joven está creando, en que la gente joven está transgrediendo las propias normas de la sociedad, proponiendo cosas nuevas, ya sea en industrias culturales, especialmente en industrias culturales, cine, radio, televisión, graffiti, arte en las calles, todo lo que tiene que ver con la interacción de la gente de cultura viva, de cultura contemporánea, es algo que el Estado ha dejado de lado. En los últimos 40 años la política cultural se ha asegurado en cierta forma de que eso no desarrolle, ¿no? De que esto se mantenga en los cajones donde ha estado guardado en los últimos años. Sin embargo, el patrimonio siempre es el tema que está siendo priorizado. Existe una política cultural, pero es una política cultural sesgada, es una política cultural no discutida, no consensuada, decidida inclusive en las oficinas de los encargados de cultura, de las políticas de cultura, cuando va una señora a pedirle apoyo para un evento o otro evento de un tema distinto, en ese momento se están decidiendo las políticas culturales del país, ¿no? Entonces no hay una línea, no hay una discusión de base, no hay espacios públicos para discutir, no hay participación ciudadana en la construcción de estas políticas, pero hay en todo caso una política que viene establecida desde arriba y que de alguna forma impregna a todo el sector cultural. Y aunque uno no lo crea, la actividad dinámica y proactiva y creadora ha venido de la empresa privada.
y muchas veces de un espacio como el mismo Centro Cultural de España o de Alianza Francesa o de Estados Unidos, ¿no? De ahí ha venido el dinamismo en los espacios culturales, el financiamiento a la cultura, y por el lado del Estado hemos estado, digamos, siempre hemos estado, estamos aletargados en muchos sentidos en cuanto a esta política cultural. Apoyo económico por parte de la empresa privada, ya que no existe por parte del gobierno, pero el apoyo económico de la empresa privada solo viene hacia lo que va a vender la imagen de la empresa y nada más. Es decir, lo realmente masivo, y lo masivo en este país por lo general no está vinculado a propuestas de arte crítico, o producción cultural que esté al servicio del rescate de lo tradicional, o simplemente de proponer innovaciones, ¿no? O sea, ni siquiera creo que representen los intereses de la élite, creo que no tienen idea de lo que están haciendo porque no les importa nada. O sea, para ellos los ministerios de cultura, incluso de educación diría yo, son los ministerios que son como para premiar militancia, meten ahí a los tipos más patéticos que no tienen ninguna capacitación profesional porque realmente no consideran que ese sea un ministerio importante. Quizá a largo plazo la política cultural oficial acaba identificando los valores de las élites, porque las élites son tan abyectas que se adaptan a la política oficial. O sea, lo que quiero decir es que las élites no tienen ellas valores, sino que son, en última instancia, tan permeables y definibles por esa construcción institucional que a lo mejor acaban representando esos valores. No son realmente ejecutores culturales sustanciales, que estén defendiendo algo más allá de cierta valoración de sus intereses específicos. Mira, nosotros tenemos política cultural porque la cultura, en verdad, el Ministerio de Cultura, que no lo hay, pero llamémoslo así, cultura debía depender del Ministerio del Interior. ¿Está claro? Solo los pobres necesitan un Ministerio de Cultura. Porque en Chile la oligarquía convierte su gusto privado en política pública de facto. De tal manera que cultura es para los pobres. Pero para los pobres no para que gocen de bienes culturales, sino como un gran mecanismo de control y vigilancia de las energías sociales. Tú tendrás que entender que la transición democrática es una democracia vigilada. Y vigilada a conciencia por la propia clase política que maneja la transición, porque se aprovecha de ciertos enclaves filigramáticos de la Constitución. La cultura es buena no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de particulares, cuando no les toca ni la propiedad ni la economía. Entonces todo el mundo está seguro de que Machu Picchu es un tesoro, de que Chan Chan es una maravilla, de que la riqueza de los textiles, la riqueza del patrimonio en los templos, la potencia cultural de este Perú. Pero cuando la preservación, la defensa de ese patrimonio toca al particular, ¿no? Se envuelve como una concha, como un caracol. Eso es lo que tenemos que romper. O sea, tenemos dos grandes proyectos culturales, el proyecto del Estado educador, que lo que pretende básicamente es remodelar, ¿no es cierto?, al roto, sea externo o dentro de uno, en función de una cultura ilustrada, y una disciplina dentro de lo que es la disciplina laboral moderna y del ahorro, ¿no es cierto?, y la contención o la autocontención. Y por otro lado, este imaginario que reflexiona sobre Chile, sobre todo a partir de la historia de Chile, ¿no es cierto?, donde el protagonismo de esa historia es el de las élites dirigentes y donde el roto no está, básicamente no está.
Yo creo que allí lo que necesitamos es alejarnos de este modelo que es sobre todo americano, hay que decirlo, y que mucha gente cree que es de la izquierda, al revés, que es este igualitarismo cultural. Es decir, al perderse las jerarquías en el tema del arte y de la cultura, se ha perdido precisamente esa capacidad de apreciar lo que es distinto realmente, lo que es diferente. Porque se trata de uniformar con imágenes. Si tiene el mismo valor el rebozo Mazahua, más hermoso que se haya construido con las obras de Silvestre Revueltas, pues entonces estamos fritos, ¿no? Porque pues sí, el rebozo está muy bien y qué padre, pero la obra de Revueltas es eterna absolutamente, ¿no? Y entonces creo que en esta, que insisto, es muy americano, es la idea de la democratización, este igualitarismo de que todas las culturas y todas las expresiones culturales tienen el mismo valor y vale lo mismo Mozart que YouTube. Bueno, eso está por discutirse, ¿no? Eso está por verse. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que volver a entender y a enseñar que sí, que está muy bien todo el arte y la cultura, pero que hay una parte que efectivamente es temporal, es moda, es costumbre, es tradición,